Bienvenidos, bienvenidas. Todos los años nos juntamos para festejar esta importante ocasión, el Día del Libro, instaurado oficialmente por la UNESCO en 1995, pero con una larga tradición en Cataluña primero y en el resto de España sucesivamente. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La tradición catalana, que se extiende inexorablemente por el mundo, no podía ser más hermosa. Se regala a toda persona querida un libro y una rosa. En esta versión del Día del Libro, por primera vez en diferido, hemos querido rendir homenaje a la poesía con un club de poesía dedicado a las más jóvenes y actuales voces españolas. La elección de un club en esta jornada está relacionada con el proyecto Poetas en Paralelo, en el que estamos trabajando durante todo el año y que pone en relación a 25 poetas cubanos con 25 poetas italianos y 10 poetas españoles, y que terminará con una publicación de una antología poética. Hoy contaremos con la presencia de 4 de estos poetas de la selección española: Alba Cid, Beatriz Chivite, Carlos Catena, Ángelo Nestore, y junto con Milton Fernández, editor uruguayano y coordinador de nuestros clubes de poesía, nos acompañarán en un viaje por las lenguas que nos viven dentro y deciden gran parte del viaje que nos queda por afrontar. ¿De dónde nacen? ¿Hacia dónde van? Para los poetas, inventores de las estaciones, de los fenómenos del mundo y del cómo contarlos, esos nuevos sonidos que poco a poco se vuelven propios constituyen el mejor diario de viaje que jamás hubiéramos podido soñar. Después de todo, como sostiene Cioran, no se habita un país, se habita una lengua. Una patria es eso y nada más. El año que viene nos encontraremos en la biblioteca del Instituto Cervantes y celebraremos juntos todos los años pasados y todos los que vendrán, porque Sant Jordi es una fiesta que se vive en compañía y en la calle. Es la expresión social de la lectura privada. Os esperamos en nuestros nuevos espacios culturales de Vía Cebedía, que estarán listos, esperemos, en otoño para poder recibir al público, y en los que celebraremos por todo lo alto la edición 2022 del Día del Libro. También quería agradecer, porque veo que están aquí, aparte de los usuarios de la biblioteca, que han sido usuarios nuestros durante todos estos años y que hoy están con nosotros en este día un poco especial de una versión virtual del Día del Libro. Bienvenidos al Día del Libro. Dejo la palabra a Milton Fernández. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a todos, a los poetas que están aquí presentes, a los que están escuchando, a los amigos italianos que están escuchando, porque sé que hay varios. Les pido, vamos a tratar de hablar lentamente, porque yo sé que cuando hablamos lentamente no hay problema de lenguas. Pero les pido sobre todo, si uno de los poetas leerá una poesía, de cerrar los ojos y escuchar. Yo estoy convencido que la poesía se escucha con la piel y entra, más allá de que conozcamos la lengua o no. Estoy muy, muy feliz de estar en contacto con 4 poetas que no conocía, 4 poetas de talento, porque he estado leyendo lo que escriben, 4 poetas malditamente jóvenes. Aparte de talento. Sí, digamos que pertenecen a una generación que, leyendo el currículum, me da en alguna manera un soplo de esperanza y de optimismo. Como decía antes, tal vez le voy a hacer alguna pregunta banal, porque en alguna medida son obligadas. Me gustaría empezar con Alba Cid. Empiezo contigo porque tienes un apellido épico, campeador. Y además porque vienes de la Galicia. La Galicia es la tierra de mis abuelos, que partieron en los fines del 800 para ir a emprender la aventura de otro continente, en Uruguay, un país que estaba naciendo todavía, y también de una lengua que parecía la misma, pero no era la misma. Porque de eso vamos a hablar hoy. De los ¿cómo decir? Entrefueros de la lengua, de los celos de la lengua. Hay un escritor argentino que hablaba hace tiempo atrás de los celos de una lengua en la relación con la otra.
Tú has nacido en Galicia, en Ourense, pero Ujú. vives, me contabas, ahora en Pontevedra. Así es, Milton, sí. Bien. Encantada. Mucho gusto, Alba. Es un placer conocerte. Em, la pregunta banal que se me ocurría es, que les voy a hacer a todos, ¿cómo llegó la poesía a ti o cómo llegaste tú a la poesía? ¿Cuándo es que se despertó y en qué lengua se despertó? Porque yo sé que tú escribes en gallego. Así es. Pues a mí me parece una pregunta muy relevante, la verdad. Ya sé que es como, ¿no?, una pregunta repetida, ¿no?, a autoras, a poetas, pero es una pregunta importante. A mí me gusta decir que yo escribo o dibujo, creo, dibujaba y escribía por igual desde niña. Y en ese sentido, para mí, esta actividad tuvo mucho de juego en el sentido de descubrimiento de una misma, ¿no? Desde ese punto de vista, es desde el que lo concibo incluso hoy. Entonces diría que fue algo que apareció con la infancia, pero que está indudablemente ligado a la lectura, indudablemente ligado también a, bueno, a que en casa había libros, ¿no? Eso me parece muy, muy relevante destacarlo también. Y creo que continuó desarrollándose en mí el deseo de llegar a nuevos textos y en determinado momento, y esto es algo fácil de observar cuando estamos en contacto con niñas o con niños lectores, en determinado momento tienes ganas de contar algo propio, ¿no? O tienes ganas de continuar aquella historia que se ha acabado o de la que ya no hay nada más, ¿no?, por leer. Entonces supongo que para mí realmente surgió así, surgió en ese contexto de libertad absoluta y de juego de la infancia. Ujú. Para volver a este tema del que hablaba Carmen antes, Carmen, de esa concepción de Joran que dice, nosotros no vivimos un país, no habitamos un país, habitamos una lengua. ¿Tú qué lengua habitas o qué lengua vive en ti? Sobre todo, no necesariamente tienen que ser una, pueden ser las dos, pero hay una que es madre y la otra madrina, o cómo funcionan en ti. Pues es muy importante. A ver, por supuesto, en mi historia lingüística, ¿no?, en mi biografía lingüística, tendría mucho que decir el propio panorama sociolingüístico de Galicia en las últimas décadas, ¿no? Es cierto que yo nací en una casa en la que se hablaba gallego. Mis padres en el entorno familiar siempre hablaron gallego. Es decir, yo nací, ¿no?, yo aprendí a hablar en gallego y, por supuesto, a la vez en castellano, pues por propia aculturación, ¿no? Porque básicamente, y como pasa en muchos contextos de diglosia, era el idioma fundamental de puertas afuera de casa. Entonces, es cierto que leí muchísimo, tanto en castellano como en gallego, y que escribí mucho en castellano y en gallego siendo niña, pero en determinado momento, sobre todo también por el peso que para mí tuvo en la adolescencia la lectura de la tradición poética gallega, decidí que el gallego sí tenía que ser mi lengua literaria. ¿Cómo, bueno, sé que es más que una elección, es una imposición que tal vez se nos llega, quizá quién sabe desde qué fuentes. A nivel musical, ¿tú encuentras que haya una musicalidad mayor en el gallego que en el español o viceversa? Que tal vez por eso es la elección que hiciste. A ver, son idiomas que es evidente que tienen una música muy distinta, ya ¿Sí? no solo por la entonación, que me parece, bueno, realmente diferente, sino por la propia musicalidad de las vocales. Por ejemplo, por poneros un caso, ¿no? El gallego es una lengua que está llena de diptongos decrecientes y eso le da una sonoridad muy característica. Pero más allá de eso, yo debería deciros que tampoco, para mí no fue enormemente relevante, ¿no?, la propia fonética de un idioma o de otro, porque creo que también, en cierto modo, mis referentes literarios en fin, no tienen la parte musical o la parte sonora de la poesía en lo alto de sus prioridades. Entonces, para mí es cierto que fue más bien una cuestión de, en determinado momento, reconocerme
y decidir cuál iba a ser mi lengua literaria. Bien, bien. Esto se lo voy a preguntar a ustedes, a los demás, a los que están esperando, porque esto de la musicalidad de las lenguas o de los acentos, Mm. por ejemplo, en mi América Latina, la del profundo sur, yo vengo de Uruguay, hablamos supuestamente español, con todas las mezclas eh, los insertos de otras lenguas o de culturas. Pero creo que la diferencia fundamental sea, para usar un término musical, el español o el español, no sé, García Lorca, es in levare, en aire. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Para nosotros es, y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. El español es el mismo, pero hay un levare y battere. Y por eso me gustaría después preguntar a los demás, así que, bueno, se los anticipo. Alba, me gustaría, una de las poesías que te pedí, les pedí que me mandaran cada uno dos poesías para conocer un poco más. Y te quería preguntar por una frase que aparece aquí. ¿Por qué nunca puedes confiar en los hombres? A ver, eso, No, lo no, cierto es que estoy de tiene estoy su de acuerdo contexto, contigo, Milton. pero Claro, tiene su contexto. Es una de las partes, ¿no?, finales de un fragmento de tal vez de uno de los poemas, del único libro que he publicado individualmente, del poema más antiguo de ese libro, ¿no? Es un poema que trenza la historia natural de los tulipanes, ujú, también con parte de su historia etimológica, digamos, y con la propia, bueno, pues con una experiencia personal, ¿no? La experiencia de viajar a Turquía y de acabar viéndome rodeada en todo momento, sutilmente muchas veces, en patrones, ¿no?, en siluetas, pero acabar viendo hasta qué punto aquello se repetía allí, ¿no?, hasta qué punto era una presencia innegable y, por supuesto, hablaban de la historia, de modo muy sutil, pero hablaban de la historia de Turquía. claro. Claro, lo que ahí aparece es algo así como pequeno occidental, confías na historia das palabras porque nunca puideches confiar na dos homes. Creo que lo entendéis, ¿no? Supongo que ahí había una especie de pequeño homenaje a mi gusto por la etimología, en el sentido de que para mí muchas veces fue una especie de asidero. Yo soy lingüista y además era una lingüista convencida, quería estudiar filología, siempre quise hacerlo, y en determinado momento para mí fue muy importante intentar tocar, ¿no?, que es una ilusión, pero intentar tocar la raíz de las palabras y ver si mediante ese ejercicio consciente descubrimos cosas que un día tras otro, digamos, pues tal vez el lenguaje de la publicidad o el uso banal de las palabras embarra, ¿no?, y continúa embarrando. Entonces, en ese sentido lo entiendo yo, Milton, en el sentido de nunca pudiste confiar en la historia. En el libro hay muchísimos juegos con la historia, con mayúsculas, ¿no?, y la historia que perdemos también. Y para mí, la etimología, la lucha, digamos, con el lenguaje o la aproximación consciente al lenguaje es un modo puro, digamos, o por lo menos es la ilusión de pureza que yo escojo en ese momento. Bien, bien. Me gustaría pedirte, entre los textos que me mandaste, hay uno, el número 3. Ajá, En Ankara o Kayseri, cuando un niño no puede dormir. Pero que me lo leyeras en gallego. ahí ¿Mm? voy. Vale, pues es justamente la parte que continúa a este fragmento, a este final que acabo de leeros Sí. en el mismo poema. Mm, En Ankara ou Kayseri, cando un pequeno non pode dormir, un adulto pel de cedro pousalle unha man sobre o peito e conta a historia do barco que se fai ao mar. A man é poderosa, controla a respiración do insomne, o tempo que reproduce a viaxe marítima. Deste modo, o mar Exeo inicia baixo as costelas e o navío,
que fará chegar os primeiros tulipáns ao norte de Europa, deixa unha sombra moito máis densa que a das algas. ¿Puedo permitirme de leerla en español? Por supuesto, claro, claro, adelante. En Ankara o Kayseri, cuando un niño no puede dormir, un adulto, piel de cedro, le posa una mano sobre el pecho y cuenta la historia del barco que se hace al mar. La mano es poderosa. Controla la respiración del insomne al tiempo que reproduce el viaje marítimo. De este modo, el mar Egeo empieza bajo las costillas y el navío que hará llegar los primeros tulipanes al norte de Europa deja una sombra mucho más densa que la de las algas. Hermosa, Alba, me encanta. Me ha encantado escucharlo en tu voz y en tu acento, la verdad, Milton. Bueno, te digo que es recíproco porque me encantó escucharla en gallego. Vamos a, dentro de un ratito volvemos. Me decías que has publicado, bueno, Alba ha ganado el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el 2020. El libro del que pertenece esta poesía se llama Atlas. Atlas, publicado por... Galaxia. Bueno, La lo editorial digo porque Galaxia. tal vez alguien lo quiera buscar y se encuentra en internet. Muchas gracias, Carla. Volvemos enseguida. Angelo Nestore. Angelo Nestore, como escuchan, es de origen, es italiano, por más que sea también malaguense. Angelo nació en una de las ciudades más hermosas de Italia, una de las zonas más mágicas. Si ustedes no conocen la Puglia, el Salento, Lecce, algún día tienen que ir porque es uno de los lugares mágicos de Italia realmente. Y bueno, se fue a vivir a otro lugar mágico, Málaga. ¿Y qué edad tenías cuando te fuiste a Málaga, Angelo? Pues me fui, bueno, buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí, un placer compartir con todas vosotras este ratito. Yo me fui con 21 años a Málaga, me fui de Erasmus y sigue mi Erasmus durante más de una década. Bien, bien. Sí, Ha sí, sido un Erasmus continuativo. sí. ¿Cuáles Aún fueron los... ¿Qué encontraste que fue distinto? Hay una frase de un poeta que dice que casa es el lugar donde dejan de existir todas las razones para irnos. Bueno, ¿para ti sí. es Málaga este lugar? Sí, la verdad que lo ha sido. Yo recuerdo que lo único que conocía de Málaga antes de llegar aquí, antes de los 20 años, algo así, era una canción italiana justamente que decía Il mio amore è nato a Málaga, que es como muy, 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 muy famosa, ¿no? Sobre todo este verso de la canción. Y eso ocurrió realmente. Me he llevado esta tradición italiana a Málaga. Bueno, realmente nació mi amor en dos sentidos, no solo el amor de pareja romántico, sino también el amor académico, porque realmente tuve un flechazo con la que luego ha sido mi directora de tesis doctoral, María López Villalba, y por eso me quedé también por razones académicas. Entonces todo se unió. Y realmente me vine aquí porque quería descubrir otro sur. Quería ver cómo era vivir en otro sur de una zona del Mediterráneo. Porque me fui a estudiar al norte, a Forlì, cerca de Bolonia, durante un año realmente, nada más. Y dije, ahora quiero volver al sur, pero otro. Y descubrí un sur muy distinto, a pesar de tener algunos puntos en común, por supuesto, Italia y España, pero un sur muy distinto. ¿Qué es la cosa más distinta que tiene el sur español y el sur italiano? ¿Qué encontraste distinto en mayor medida? Ha habido, bueno, os hablo de Lecce de los años, no, estamos hablando del principio del año 2000, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ya la ciudad que existe ahora yo ya no la conozco. Y de hecho es curioso porque cada vez que vuelvo cada vez más con una mirada más
de turista, más extranjera, vuelvo a Italia. Entonces percibo todo lo italiano, ¿no? Desde una perspectiva así más distante. Y al principio me daba bastante rabia, pero es hermoso también volver a tu casa y ver, ¿no?, a tu madre y a tu familia, a tus amistades desde otro lugar. Y el caos, eso ha sido algo muy distinto, el caos. Yo me iba a esperar un caos muy parecido, pero en España, bueno, por lo menos en Málaga, he vivido una, digamos, una realidad menos caótica dentro del caos, que también, por supuesto, puede existir en una ciudad de costa sureña, pero con una mirada más amplia, bastante más amplia. A ver, no, tengo que reconocerlo. ¿Y qué pasó con las lenguas? Tú hablas perfectamente español. ¿Te pasa, por ejemplo, ahora vamos a la poesía que me has mandado, que me gusta mucho por distintos motivos. A mí me pasa, por ejemplo, que las lenguas que viven en mí, sobre todo el español, que es mi lengua natal, y el italiano, que es la lengua que elegí donde vivía, a veces se pelean. Yo me levanto por la mañana, a veces y estoy peleándome con el italiano, entonces descubro que en la noche he soñado en español, o viceversa. ¿Qué pasa contigo con las lenguas? Me ¿Qué encanta pasa? que Sí. lo plantees como una pelea, porque lo que digo yo también, yo siempre digo que lo que me pasa con las lenguas, supongo que le pasa a toda persona que están expuestas a más idiomas de una forma bastante profunda, yo lo leo casi como una relación, como si fueran personas. O sea, me peleo, luego flirteo otra vez con un idioma, luego nos separamos, luego... Y entonces con el italiano me pasó que, claro, el italiano lo había relacionado probablemente también con un momento vital en el cual estaba huyendo realmente de un sistema que me expulsaba por ser como soy, a pesar de luchar dentro de él. Entonces, tuve casi un bloqueo con mi lengua materna y por eso empecé a hablar español y la gente me dice, pero que bien hablas español. Digo, y que no sé el por qué. Probablemente porque necesitaba esta cuna, una cuna nueva donde volver a nacer y volver a plantear ciertas cuestiones muy íntimas. Y hasta hace poco realmente tenía este casi rechazo, ¿no?, a mi lengua materna. Y ahora la he vuelto a coger. Ahora la estoy volviendo a descubrir los sonidos y la belleza, ¿no? Porque el italiano, desde luego, es una lengua hermosísima. Y estoy otra vez flirteando con el italiano a ver si me acepta. Bien, bien, yo espero que lo haga. ¿Cómo llegaste tú a la poesía? La pregunta de antes. ¿Cómo llegó la poesía a ti o tú a la poesía? Rápidamente intentaré contestar. Yo llegué a la poesía, llegué a la literatura en general a través del teatro en Italia. Es decir, Porque tú eres actor también. y ya, ya la verdad que no me dedico mucho al teatro en el último año, no he hecho mucho, bueno, por razones obvias también, ¿no? Pero sí, que siempre he venido del teatro. Entonces siempre me he visto como una persona infiltrada en la poesía, ¿no? Tanto por el tema lingüístico como por el tema de dónde vengo, ¿no? De dónde ha surgido. Pero lo estaba pensando esta mañana, de hecho, porque me preguntaron esto en una entrevista, y pensé, claro, yo llegué a Ariosto a través del teatro. Y bueno, ya luego también a Kafka, ¿no? A través del teatro, siendo yo un personaje o varios personajes de estos autores. Entonces, en principio, la literatura llega a mí a través del teatro. Y ya luego la abandoné porque yo nunca he escrito realmente, no tenía la constancia de escribir, mm, solo escribía teatro, ¿no? Porque hacía un tipo de teatro que era de investigación, entonces a través de la lectura planteaban textos personales. Eh, y luego volví a través de la traducción, justo lo que estábamos comentando antes de que empezara este encuentro, Milton. Yo llegué a través de la traducción porque me dieron una beca en Italia que se llamaba Ritorno al Futuro, de Nicky Vendola, que fue un gobernador de Apulia desde hace mucho, mucho tiempo, que planteó una beca para que las personas que quisieran estudiar fuera tenían
como un compromiso ético con el territorio nacional, con el territorio, en este caso con Apulia. Entonces, si te vas a formar fuera, luego los resultados de tu formación tenían que tener en cierto modo un impacto en el territorio. Entonces pensé, pues, claro, estudié traducción, hice el máster de traducción aquí en Málaga, y dije, bueno, ¿qué puede tener impacto? Pues traducir a una poeta, en este caso María Eloy García, una poeta malagueña, al italiano. Se publicó la traducción en Italia y de repente abandoné la traducción, pero seguía teniendo dentro este personaje, yo lo veo siempre de un modo muy teatral, ¿no? Había ocupado el lugar de María Eloy García en Italia, en italiano. Entonces empecé a escribir, pero eran copias baratísimas, o sea, poemas feísimos, escritos muy mal, de María Eloy García. Estaba escribiendo con su voz. Y entonces luego me quedé con la escritura poética y desarrollé y busqué y luego encontré mi voz. Y Carlos, de hecho, ha sido una persona muy importante en ese momento de búsqueda, porque compartimos un momento. Bien. No, de esto me gustaría hablar después, de cuándo, si llegó el momento en que encontramos nuestra voz, cuándo fue y cuándo la reconocimos finalmente. Tú Mm, escribiste también un monólogo sobre Gloria Fuertes, sí, ¿no? sí, Es Bueno, sí. después volvemos a esto. Me gustaría pedirte, Ángelo, hay una poesía que me gustó más que en modo particular, porque yo desde hace tiempo estoy llevando adelante una campaña para que sea reconocida una lengua que no existe, pero que tarde o temprano va a ser reconocida, que es l'itañol. El itañol. Vale. Esa mezcla de itañol, de italiano y español que hablamos, por ejemplo, cuando llegamos a este país, a Italia, en los primeros tiempos, y que para mí es muy, cuando lo sigo escuchando con hermanos que siguen llegando y hablan esa mezcla, y hablan perfectamente, sin duda, mezclando palabras de una lengua y la otra. Escriben además en itañol. Por eso digo que un día la van a reconocer. Tú has escrito, tú es un altro, mezclando palabras de una lengua y otra. Y me gustaría mucho si nos las leyeras. ¿Eh? Sí, sí, siento que quizás sea un poco larga, así que lo siento antes de antemano. Y lo que me pasa es justamente eso. Yo realmente cuando escribo suelo mezclar los dos idiomas, porque cuando voy hacia el idioma literario sí que entran algunas palabras en italiano. Y lo que pasa es que luego las traduzco al español. Y en ese caso me he dejado llevar, más o Bien. menos, con alguna corrección, más o menos. Te pido si la podemos dividir en dos partes. ¿Mm? Sí, La primera parte, llegar hasta te cuidas sin pedirte nada a cambio. sí, Y después, en un segundo momento, leemos la segunda parte. perfecto, ¿Mm? perfetto. Dices que eres poeta perché leggi i bandi de los concursos literarios, perché è scritto debajo de tu nombre en las mesas redondas a las que te invitan con dinero público e subvenzioni. Lo sai perché hai algo de tragedia nell'insistenza della tua voce quando le repites los números del DNI al funcionario que teclea tu paro intermitente. Es el drama freelance del artista que poi te acompaña en las colas del súper con oferte de tu barrio gentrificado. Es un temblor que non avverte la cassiera quando confundes el roce de su mano al cerrar la bolsa con un gesto de ternura. È il patto che os une, tu hambre diventa una promessa di prosperità per entrambi, a ti el pan, a lei la moneda. Sientes tuttavia il peso del poema che cuelga de tus puños, te aferras a él mentre sono le 5 el latte cresce nel bicchiere, se desborda y se cuele la comisura de tus labios. La riqueza sabe a leche fresca a 30 anni, protege la blancura de tus dientes, fugace ti suggerisce un verso, te cuida sin pedirte nada a cambio. Continúa. Gracias. Después seguimos en la segunda parte. Bueno, aquí las lenguas se encuentran. No se pelean más o siguen peleándose, pero yo creo que musicalmente, ¿cómo lo ha sentido usted? Tú, Beatriz, cómo la has recibido? ¿Te resulta extraño? Casi de forma natural, parece que sí, Eso es, es una lengua y un ritmo, todo venía, sí, tiene eso es. sentido, tiene todo el sentido que la poesía esté en ese itañol.
En español, También perfecto. habito, de alguna forma. ¿Cómo? En el que también habito yo de alguna forma. Así que ¿También? comparto vuestro hogar. Tú vives en Inglaterra, ahora hablamos de ti. Beatriz Chivite, Chivite, ¿no? He puesto bien el acento. Gracias, Ángelo. Volvemos dentro de un ratito y... Beatriz nació en Pamplona. y, y bueno, la lengua, el euskera, que es una lengua realmente... Yo confieso, estuve hace unos años, 2 meses en Bilbao, trabajé en el Teatro de Arriaga, y aprendí una palabra, agur, porque es la que emprenden todos. Es una lengua realmente, creo, impenetrable para quien no nació en esa lengua, ¿no? ¿No crees tú, Beatriz? Sí, bueno, conozco un par de personas que la han aprendido más tarde en la vida, pero les ha costado. Bueno, pero un par quiere decir Dos. poquísimos elegidos. No, claro, como todas las lenguas, me imagino que se aprende y todo eso, pero es una lengua realmente con una fuerza, con una determinación en la pronunciación de las palabras, en esa, hay algo de metálico y de realmente que transmite fuerza y determinación. Tú naciste en Pamplona, dice, bueno, lleva más de 13 años viviendo fuera de casa. Bueno, niña, es hora de que vuelvas un poco. Y a la distancia empezó a escribir poesías en euskara. Esto es una cosa que entiendo mucho. Los que nos vamos, creo que llega un momento que empezamos a dar importancia a cosas que antes pensábamos que no la tenían, ¿no? La lengua es algo natural. Tal vez cuando nos vamos y se vuelve poco natural, se nos, se nos vuelve necesaria, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, es curioso mi vida con el euskera o con las lenguas en general. Yo me fui cuando tenía 16 años, con lo cual era muy, muy joven y estuve en Italia, hice el bachiller en Italia. Ahí que el italiano ha sido Ah, también parte de lo que claro. estoy ahora, ¿no? ¿Dónde, Entonces, en qué ciudad de Italia? en Duino, en Trieste, en el norte. Ajá. Y Zona, lugares de Rilke. sí, donde también vivió el Rilke, sí, sí, sí. Y bueno, y de ahí empecé a moverme un poco por el mundo. Estuve en Nepal, luego me hice la universidad en Londres, estuve en China. Y entonces en ese sin parar de viajes y de lugares y de lenguas diferentes, no tenía con quién hablar el euskera, no tenía ese hogar, ¿no? del que estábamos hablando. Y el euskera era, por una parte, una lengua íntima en la que me sentía en casa, que me recordaba a la infancia, que me recordaba a mi hogar, y también una lengua a la que nadie podía, como tú mismo decías, ¿no? Nadie podía entenderme, con lo cual era casi mi lengua secreta, Claro. allá donde fuera. Mi hogar muy íntimo, más íntimo que mi propio hogar, que mi propia familia. Mi padre no habla euskera, mi madre lo aprendió más tarde. Mm. Entonces, sí, era una lengua muy mía y así mantenía esas raíces con un hogar físico, con el País Vasco y Navarra, al que yo sabía que de alguna forma nunca iba a volver físicamente al lugar geográfico, pero sí quería estar conectada con la cultura. Interesante esto, quiere decir, la lengua como elemento de conexión con un mundo ¿no? Esto me parece realmente muy interesante. La misma pregunta que antes, ¿cómo llegaste, cómo llegó la poesía a ti o cómo cuando la descubriste? La poesía en sí, supongo que desde pequeña, mis padres son ambos poetas en español, Ah, en castellano. Entonces, desde pequeña he estado rodeada de libros, de librerías, de poetas, de escritores, de traductores, de editores que venían a casa a cenar, a hablar con mis padres. Entonces, siempre estaba ahí. Yo los veía leer y yo leía, yo los veía escribir y yo escribía. Con lo cual, si vino la poesía, era básicamente el mundo que yo conocía, que yo conocí de pequeña. Y cuando empecé a escribir casi de forma como alguien escribe un diario, ¿no? Como para
capturar todas las memorias y todas las escenas que tenía a mi alrededor y para comunicar el día a día. ¿Tú escribes en euskera o en las dos lenguas? En euskera. En En euskera. euskera, pero me gusta también la autotraducción al castellano, la autotraducción al inglés, sí, jugar Bien, un poco bien. con las palabras y con las lenguas. Pero nacen, digamos, en euskera. Las poesías, sobre todo, digamos, nacen en... Sí, lo que lleva también una cierta dificultad, porque obviamente cuando me despierto no pienso en euskera. Ahora si vivo en Londres me despierto y pienso en inglés, con lo cual el hecho de sentarme y escribir en euskera requiere una dificultad mayor que, digamos, verbotear en inglés o en italiano, ¿no? Que me sale de alguna forma más natural. Pero escribo en euskera también por esa distancia y por el pensar más en la palabra y por el cuidado que le pongo a cada palabra, a cada frase, a cada poema. Bien, bien. ¿Nos leerías? A mí, de las que me mandaste, hay uno que me encanta, que me gusta mucho, que es el poema número 1, Okay. que es Retrato. ¿Nos regalarías un poco esta en euskera, claro? ¿Mm? Sí, leeré quizá el final, porque supongo que en euskera será difícil para todos vosotros, pero bueno, simplemente por el sonido y por... Sí, sí, sentimos la música de la lengua. Perfecto. Ahí va. Esnatzerakoan, nire balkoiako putzuan, usoak bainatzen dira. Zerua, hain dago zuri, hain dago basu. Azzen olako pena, egoak edukiarren, nire putzutik edotea. Nire titiak, lastanen umezurtz, nire aizparenak bezalakoak dira. Amodioaren berauntasunean kulunkatutak. Bionak hain dira berdin, ezerk ez ditu aldatzen. Ez dira gure begiak bezala, jasotzen duten argiaren arabera aldatzen direnak. Ia, udaberria da. Ia, pozik nago. Ia, elkarrekin egon ginen. Trafikoa errepideetara itzuli da. Goruntz begiratzen dut, baina oraindik ez daude hegazkinek zeruan. Nire pisukideak lo egitea denbora galtzea dela dio, baina ez, bat ere ez, emakumea naiz. Gauez, kalean ibiltzeko beldur. Gauez, nik egan egiten dut. Gracias. ¿La leerías en español, en castellano ahora? Sí. ¿Mm? Perfecto. Ok. Al despertar, las palomas se bañan en el charco de la terraza. El cielo está tan blanco, tan abajo. Qué pena tener las alas para acabar bebiendo de mi charco. Mis tetas, huérfanas de caricias, son como las de mi hermana, bañadas en el calor. Nada las cambia. No son como nuestros ojos, que se adaptan a la luz que reciben. Es casi primavera. Soy casi feliz. Casi estuvimos juntos. Ha vuelto el tráfico. Miro arriba, pero todavía no hay aviones. Hay mañanas que mi cuerpo huele como olía mi madre, cuando yo era pequeña. Esos días no me ducho. Mi amigo cree que dormir es una pérdida de tiempo, pero no, para nada, no. Yo soy mujer y me da miedo andar por las calles. Yo por las noches vuelo. Gracias, Beatriz. Volvemos después sobre los temas que también me han tocado mucho porque creo que tienen que ver mucho con la generación, con la vuestra generación, y bueno, volvemos sobre eso, pero ahora me gustaría pasar a Carlos. Carlos Catena, tú tienes un apellido que es Catena, llama de alguna manera al italiano. ¿Es así? Carlos Catena Cózar. Tienes que apretar. Ahí está, Carlos. Antes de nada, buenas tardes a todas y a todos. Aunque lo parece, mi apellido no es para nada italiano. De hecho, un apellido que está como muy
geolocalizado en la provincia de Jaén, que es donde yo soy, Ah, y en Navarra por la emigración que hubo, sobre todo a Pamplona, a finales de los 60 del siglo pasado. qué Pero, bien. y sobre su origen, no, hay una teoría que dice que vino de Italia en el siglo XVIII, pero no hay nada. Así que si Y bueno, soy no lo sé. las teorías son interesantes a veces y a veces tienen hasta pedacitos de verdad, ¿no? Sí, sí, pues, no digamos nada, me encantaría ser italiano, vaya. Tú has nacido En Jaén. en Bueno, Jaén. en un pueblecito que se llama Torre de Albanche, que está en el Ajá. norte de Jaén. Cada vez que escucho Jaén, se me ocurre Miguel Hernández y Serrat, que para nosotros lo hizo conocer al gran público, andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Bueno, Eh, ahora es himno de la provincia, himno oficial, ¿Ah, sí? Ah, me hace un par encanta de eso. años. Me encanta eso. Bueno, tú has estudiado traducción e interpretación en Granada, has publicado varias antologías. Cuéntame eso de que hablábamos antes. ¿Cómo llegaste a la poesía o cómo llegó la poesía a ti? Bueno, yo siempre fui un niño adolescente que escribía su historia, un poco de lo que hablaba Alba, como un juego en el que, ¿no?, de pronto el niño quiere seguir contando, quiere empezar a contar y lo hace un poco sin pensar que está escribiendo, siempre fui ese tipo de niño. Y luego ya más adelante, pues yo sí que escribía, además muy concienzudamente, cuentos y colecciones de relatos y todo, porque bueno, creo que también tuvo que ver un poco con una adolescencia de silencio y de no expresarte y todo ese tipo de cosas. Pero luego cuando llegué a la universidad y claro, ya no, o sea, no estudiaba literatura, estudiaba traducción, que aunque pueda parecer a priori que sí, no tiene mucho contacto con lo que son los estudios literarios durante la universidad. Y no tenía tiempo para seguir escribiendo. Y entonces ahí descubrí la poesía como una cosa mucho más breve y rápida y además mucho más libre, que te permitía disfrutar el viaje. No era tanto me voy a sentar a escribir esto, sino me voy a sentar a empezar a escribir sobre esto y a ver dónde acabo. Y entonces disfrutaba mucho ese no tener que haberlo pensado todo antes, sino ir disfrutando el proceso y no pasaba nada si no llegaba a ningún sitio, no tenía que quedar una pieza redonda, no sé. Y bueno, supongo que ahí me fui enganchando poco a poco a la poesía y la falta de tiempo, que algo de lo que siempre me he quejado mucho, me bendijo con, con la poesía. ¿Tú estudias? ¿Estás estudiando todavía o has dejado de No, estudiar? yo ya acabo de estudiar, yo trabajo como traductor y Ajá. bueno, ahora tengo una beca de creación, pero compagino ambas cosas. ¿Pero qué has estudiado? ¿Qué título has Eh, conseguido? Traducción e interpretación y Ah, no, no, porque yo leyendo tu poesía pensé que tal vez eras un ingeniero no, 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 no. que se dedicaba a la poesía, pero me gustaría mucho si la leyeras, porque, porque me tocó mucho de leerla. Hay como un dejo de desesperanza. Bueno, es em, que he de decir que aunque yo estudié traducción, cuando acabé mi grado, estuve un año trabajando en el servicio técnico de una gran empresa tecnológica. Entonces yo arreglaba móviles por teléfono y aquello fue una ajá. experiencia verdaderamente traumática que no le desearía a nadie, de la que salió este libro en el que la tecnología está muy presente y otro tipo de trabajos con los que en realidad no tengo nada que ver. Y bueno, aún así hoy en día traduzco muchas cosas técnicas y no, o sea, estoy bastante en contacto con esa gente ingeniera que hace su magia. Bien, pero si de ahí nacen poesías, quiere decir que es una buena vía, un buen camino, ¿no? Sí, sobre todo que paga la factura y luego... Me gustaría escuchar de tu voz el despertador es un fracaso que me rompe el espejo, es un fracaso. Vale. Bueno, un poema sin título porque pertenece a mi libro Los días hábiles, en el que ningún poema lleva título. El despertador es un fracaso que me rompe. El espejo es un fracaso que me rompe. Este uniforme es un fracaso que me rompe. Todas las mañanas roto y en el metro me pregunto si tras la universidad como en el amor solo queda el lamento y las noches y los años y una vida.
que ya no, ya nunca será como nos prometieron. Me miro las manos y espero a que alguien reconozca a un ingeniero en mis modales, mi forma de construir la hamburguesa, desde los cimientos, los materiales, la estructura, el pan, la carne, el desengaño o este paisaje, un restaurante de luz en un clima que no cesa, son el fracaso que me rompe cada mañana. Roto y en el metro me pregunto si es esto el futuro, o cómo recuperar los planos, los edificios, las noches y los días que nunca serán como los tuyos. Comensal impaciente yo te observo, desde el éxito a la hora en la que acaba el día, ocupado por una vida que sí acontece. Atiende ahora una llamada y te quejas de mi tardanza, la mostaza o el pepinillo. A ti que das la gracia a pesar de todo, te pregunto, ¿sabrán el aire, el agua o el amor mejor cuando llegue al otro lado? Gracias, Carlos. Em, Ahora me gustaría hacer algunas preguntas sin orden. Responde quien quiere. Es más, si hay alguien que está escuchando y quiere hacer alguna pregunta a los poetas, por favor, escriban y le respondemos. ¿Ah? Em, una de las preguntas que me hago en este momento, en este periodo que vivimos tan distinto y tan imprevisible, porque no se podía prever que íbamos a vivir un año como el que hemos vivido a nivel planetario, a nivel mundial. Me pregunto si todavía sea, como decir, sea actual aquella frase de Dostoyevsky que la belleza salvará el mundo, o la propuesta de Hölderlin de vivir poéticamente, habitar poéticamente el mundo. Eh, Ustedes, que son de una generación que viene mucho después de la mía, que nacieron después pero que se enfrentaron con todo esto, ¿qué piensan de todo esto y cómo piensan que la poesía tiene en esto, que es una reconstrucción que tenemos que hacer de un mundo que cuando volverá en alguna medida a su normalidad, eh, estará en nuestras manos? Beatriz, ¿qué dices? Qué pregunta más difícil, Milton, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, yo creo que la poesía, yo creo que la belleza, empecemos por ahí, la belleza y la poesía van mano a mano. Y yo creo que es gracias a la belleza que entendemos ciertos conceptos y ciertas ideas que nos llevan a cambiar ciertas acciones o comportamientos. Esto por una parte, ¿no? Entonces yo creo también en el poder de la poesía para cambiar la sociedad y para mejorar, digamos, el mundo en el que vivimos y cómo somos nosotros como humanos en este mundo en el que vivimos, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos con el de al lado, pero también con la naturaleza, que al final es la razón por la que ha surgido esta pandemia y esta situación, ¿right? Pero por otra parte creo que también la poesía tiene el poder de aliviar, ¿no? de ser como un bálsamo ante lo que sentimos. Y en este estado, este año, y supongo que todo el mundo hemos sufrido de alguna forma un cierto malestar, hemos tenido pérdidas de personas, pero también nuestro mundo se ha derrumbado, ¿no? El mundo que conocíamos, y la poesía y esa belleza y esa tranquilidad que ciertas palabras nos dan, yo creo que también son muy importantes a nivel individual, a nivel personal. Con lo cual, la poesía es importante, la belleza es importante, sigue siéndolo para, por una parte, sentirnos mejor con nosotros mismos, pero también creo que tiene el poder de cambiar ciertos comportamientos. Bien. Perdóname, Angelo, que te había interrumpido. Dime tú. No. Yo me uno a lo que dice Beatriz, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo quiero enfocar desde otro punto de vista. Sí, yo creo en eso y creo que también, ¿no? la lectura y la poesía en general nos puede aportar una visión más crítica, ¿no? de la sociedad en general. Es que justamente esta mañana compartí en un tweet lo que decía Basanta, ¿no? Que decía que de la palabra lector deriva el término elector, ¿no? Entonces, y estamos además en un momento en España crítico, ¿no? En ese sentido.
creo en todas las virtudes que tiene la poesía, pero por otro lado, creo que estamos pecando como sociedad cuando le pedimos a la poesía, a la literatura, que nos salve, ¿no? Que sea, ¿no? Que como entregarle este papel, ¿no? Como entregarle esta responsabilidad que no tiene que ser de la poesía, de la cultura, tiene que ser de la política, ¿no? y de otro ámbito. Entonces, me preocupa porque, al revés, el sector cultural, como estábamos hablando antes, ha sido el sector más golpeado por esta crisis. Entonces, no se le puede golpear tanto, ¿no? y sacarlo de este entorno y de esta función tan importante que tiene, y a la vez exigirle ese papel como de salvarnos a todas. Entonces, allí tengo un poco mi... Tal vez lo ideal sea una interacción, que no sea solamente... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Una interacción, que no sea solamente... Porque me pregunto, una política sin cultura, y la hemos vivido, la vivimos en muchos países, acabamos de ver la experiencia americana con Trump, que era, para mi modo de ver, la negación de la cultura. Cuando falta esa cultura y la sensibilidad de la cultura de la poesía, digamos que quien tiene que llevar adelante las cosas es como que, digamos, necesita o necesitaría un carburante distinto, un modo distinto de ver el mundo en que vivimos. Me gustaría escuchar a Alba y Carlos y agregar a esto. Para ustedes, el mundo que vendrá, que inventaremos a partir de este, ¿será peor? ¿Será mejor? ¿Será igual al de antes? Pues uniéndome un poco a lo que acaban de comentar tanto Beatriz como Ángelo, lo cierto es que yo también muestro así como cierta resistencia. Yo creo que no tenemos que pedirle tanto a la poesía o que pedirle, no sé, que esperar tanto de ella. Nunca creí que tuviese que ser útil, pero para mí sí lo es. Y esa es mi óptica, ¿no? Para mí la poesía, en primer lugar, es una manera de observar, ¿no? Una manera incluso de vivir o una manera de capturar el mundo. Yo siempre digo, siempre me repito, tengo la sensación, pero es cierto que es importante para mí, más allá de la belleza, ¿no? Que es algo que por supuesto nos cambia, ¿no? La experiencia de la belleza y el trato, ¿no? Continuado con la belleza o el saber encontrar la belleza, por supuesto nos cambia. Pero más allá de eso, hay algo que para mí es fundamental y creo que continúa siendo lo que me lleva a escribir poesía o lo que hace que extrañe no escribir poesía en las épocas en las que apenas puedo hacerlo. Y es precisamente el ejercicio de comprensión profundo que el hecho de escribir poesía acaba significando, ¿no? Para una. Entonces, para mí eso es realmente relevante, sobre todo creo que en un contexto en el que estamos enormemente bombardeados por ficciones, ¿no? O por tramas. Es cierto que los ritmos de la poesía o las propuestas, ciertas propuestas poéticas permiten un detenimiento, una calma y una comprensión que, en fin, que nos daría muchísimo, ¿no? Para mí, en cierto modo, la poesía también es una manera de tocar un mundo que se nos escapa, y eso es algo que tuve muy presente en los tiempos de confinamiento, ¿no? Ya venía teniendo esa sensación, ya estaba presente en mí de algún modo, pero sí estoy convencida de que cada vez más hay un mundo tangible que nos va quedando más y más lejos, ¿no? Y la poesía es cierto que nos permite reflexionar sobre todo ello, sobre qué perdemos con eso, ¿no? Qué perdemos en este momento, y nos permite sobre todo sorprendernos y comprender. No sé si puedo decirte mucho, Milton, sobre lo que esperará. Voy a dejar que hagan un poco de, no sé, de proyección en el futuro, Sé que es Carlos y compañía. una pregunta retórica porque nadie puede Mm. responderlo, pero bueno, me gustaba. Ahora pasamos a Carlos. Entonces, piensa en otra cosa.
Lamentablemente estoy viendo que el tiempo pasa. Yo pasaría horas charlando con ustedes, pero se nos ha pasado casi el tiempo. Vamos a ver si Carmen nos permite todavía algunos minutos más. Carlos, mientras me respondes, quería preguntar a todos, tal vez con una pregunta, con una respuesta telegráfica, ¿qué es la belleza para nosotros? Porque hablamos mucho, ¿no? La belleza salvará al mundo, la belleza... Cada uno tiene su propia idea de belleza. Y pensémosla. Carlos, Bueno, brevemente, vuelvo un poco a lo que ha dicho Beatriz sobre la poesía como bálsamo. Yo creo mucho en el poder de la poesía, me creo mucho en la poesía en general, sin ningún tipo de aclaración, ¿no? Como ha dicho muy bien Alba, no tiene que ser nada más. Pero sí creo mucho en la poesía como bálsamo, no tanto como un bálsamo que aplicar sobre una herida, sino sobre la piel en la que puede ser que luego se haga una herida, ¿no? Como esa cosa que tiene la poesía y en general la lectura y el arte de acompañar al espectador o al lector. Entonces, en ese sentido, no creo que la poesía vaya a cambiar ni a salvar el mundo, pero sí creo que va a acompañar a aquellos que pueden salvar o cambiar el mundo y eso es muy importante. Yo sí voy a hacer de pitonisa. Creo que el mundo va a ser un lugar mucho peor de lo que era antes de la pandemia, ya lo es. Y ahí va a ser muy importante que en toda la tormenta de mierda que se está desatando y que irá a peor, haya una serie de anclaje hacia la claridad, hacia la tranquilidad y hacia la belleza, que es lo que puede ofrecer la poesía a toda la gente que estará ahí metida en el huracán intentando hacer algo. bien. Responder que la belleza me parece muy complicado porque en el fondo, Lo sé, lo sé. Pero cada uno de nosotros tenemos, creo, puede ser, no sé, una frase, una frase, un verso que tal vez escribimos algún día y que en alguna manera nos quedó o que leímos algún día. Y decir, bueno, si pudiera pensar en algo bello, como la historia de Peter Pan, que para volar necesitaba un pensamiento bello. Él pensaba en su madre y eso le permitía volar. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos la necesidad, cuando queremos volar, de pensar en algo hermoso, algo bello. Pensémoslo. En tanto, mientras lo piensan, hay una pregunta que ha llegado que dice, ¿cómo piensan que podremos transmitir y motivar a los más jovencitos desde la infancia espacio a la creación poética y a una visión poética del planeta, comenzando por casa? Pueden no responder, sino o tomarse su tiempo. En tanto se toma su tiempo, yo quisiera que Angelo nos leyera la segunda parte de su poesía. Tanto pensamos, tal vez nos viene una idea de belleza. A mí ahora pensando se me ocurren banalmente algunos de los, no sé, por ejemplo, cuando pienso a la última frase de un poema de Neruda: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Y esto me da una imagen de belleza, de espacio abierto, de vida que creo que si buscamos en la memoria, eh, se nos ocurren frases, pensamientos, cosas que hemos escribido que han quedado ahí. A veces una frase que pusimos en un cajón y no desarrollamos más. Pensémoslo. Tanto escuchamos a Angelo. Hay algo de impostura en la ligerezza de tu voz cuando squilla el teléfono y tutti i giorni le repites las mismas excusas a tu madre cada vez que te pregunta por el trabajo, para qué aprender tantos idiomas se poi non hai consegnato il curriculum en la sucursal del banco que te dijo, y tragas náusea como si fosse leche y sonríes como si qualcuno ti vedesse en busca quizás de algo de ternura, del tacto de la casiera de tu barrio gentrificado. Pero tú insistes para que tu madre comprenda la bondad del poema, te empeñas en construir un palazzo inmenso sobre tus versos, donde puedes jugar a velar por el bienestar de tu familia, a abrir los brazos y decir, guarda mamma, questa casa è mia. Y desde la cama ti inventi cene sontuose
en las que nadie se preocupa por tu falta de dinero, solo por tu inspiración. Te golpeas el pecho para que tu madre no oiga el temblor del fracaso. Entonces le dices, y de repente te pareces otra vez al hijo de provecho que ella tanto quiso. Pero a veces te cansas de trascinar la tua máscara de impostor en los bares, en los trenes, en cada recoveco, y te seduce la imagen de manosear el miedo con las yemas, de tocar tu cara y encontrar unas cuencas vacías, un diente negro, porque alguien tendrá que decirte qué sucederá quando se te acaben las ideas y non avrai più nulla da dire, y la belleza que pronuncias se confunda con il sapore freddo de la mentira. Gracias, Angelo. Hermosa. Bueno, hablábamos de belleza justamente. O tal vez a la pregunta que nos había llegado. ¿Cómo podemos o hay una manera de hacerlo? Tal vez conectándonos a la pregunta del principio, ¿cómo llegamos nosotros a la poesía? ¿Hay una manera? Yo, por ejemplo, cada uno de ustedes me ha contado una realidad bastante, por ejemplo, Beatriz es hija de poetas. Alba tuvo, eh, cada uno llegó en alguna medida indolor a la poesía. Yo, por ejemplo, en Uruguay jugaba al fútbol y no podía contar a mis amigos que me gustaba la poesía, porque me hubieran eh, tomado como por loco, ¿no? Entonces, por mucho tiempo fue un placer solitario la poesía. Eh, pero justamente fue con lo que cambió mi visión del mundo. Y más o menos lo que ustedes me dijeron de lo que puede ser el futuro que vendrá tiene que ver con eso, con una visión del mundo que la poesía puede ayudar. Claro que no la va a cambiar la poesía. La poesía puede cambiar nuestra visión. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudar a que eso llegue? Eh, Nosotros sabemos que los niños son poetas inalcanzables, solamente que a veces vienen castrados desde muy pequeños. Entonces, ¿cuál sería la vía justa para que su talento se desarrollase y su visión del mundo? A mí se me ocurre, no sé nada de pedagogía ni de nada de este tipo de cosas, pero creo que es muy importante enseñarle a los niños una cosa que se empeña mucho el mundo en hacerte interiorizar, que es que las cosas tienen que tener una utilidad. Y digamos que un poco la educación del niño en el colegio consiste en decirle, esto se hace porque te servirá para, esto no se hace porque no sirve para nada. Entonces, hacerle entender a los niños que hay cosas que no sirven para nada y por eso son valiosas, y una de ellas es la poesía, puede hacer no cortar con esa semillita que estará floreciendo dentro. Sí, si me permitís seguir tirando un poco de este hilo, yo creo que es muy importante dejarles eso claro, y también, en cierto modo, tengo la sensación de que toda nuestra enseñanza obligatoria se dedica casi que a rellenar huecos, ¿no? Es un poco esa la concepción, la de intentar cargar, ¿no?, pequeñas parcelas de significado, de contenidos, cuando la poesía muchas veces juega justamente a lo contrario, juega a descubrir nuevos huecos, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que acaba de señalar Carlos, y también conseguir hacer llegar ¿no?, a la gente más joven que la poesía puede ser una especie de lugar para equivocarnos, para confundirnos, para no saber quiénes somos, para festejar esa experiencia constante del error, que es algo con lo que nos enfrentamos de la mañana a la noche, pero parece que continúa, ¿no?, solapándose en nuestra normalidad o en nuestro día a día. Todo eso es la poesía, y creo que daría una visión muy distinta poder llevar eso a las aulas, Bien, a las bien. clases. Me parece muy interesante. Eh, ¿qué relación, según ustedes, tiene la poesía con la verdad o la verdad con la poesía? El poeta, cuando, eh, por ejemplo, hablando de los actores, la gran revolución fue Stanislavski, el actor studio. El actor antes fingía ser, y llega un momento que el actor es el actor, generalmente del actor studio. Llega un momento en que siente, y muchas veces llega a vivir el momento más sincero de su vida
interpretando otro personaje. Con la poesía, ¿cómo funciona según ustedes? El poeta busca una verdad o busca decir una verdad que tal vez no dice generalmente en la vida real. Hay una poesía de Pessoa que habla sobre esto, que dice, la conocen, bueno, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que es capaz de fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. ¿Ustedes cómo lo viven esto? O cómo lo piensan, digamos, cómo lo interpretan. Yo cuando escribo mi verdad. Yo no conozco ninguna otra verdad que mi verdad en el momento que la siento. Luego, esa verdad probablemente mañana no será la misma verdad. Luego es curioso que la interpretación del poema también es una verdad, ¿no? La persona que lo lee puede interpretar una cosa completamente diferente a lo que yo sentía, y no es menos verdad mi poema por ello. Muchas veces leyendo mis poesías, críticos o otra gente ha dicho que soy una persona solitaria o triste, ¿no? Me encanta hablar de la soledad o del viajar, sin embargo, yo me siento la persona más social del mundo y no creo que esté mintiendo, no creo que es mi verdad lo que siento en el mismo momento, pero no lo sé, me parece, hay muchas verdades, no, yo creo que el poeta escribe su verdad y luego la persona que lo lee e interpreta también tiene su verdad. Eso me En el parece poeta. perfecto. Me parece perfecto. El poeta busca su verdad, que pueden ser variadas, porque después está quien la interpreta. Carlos, Yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, es que no... Que en el poema tiene que haber algo de verdad, sí, de verdad, ¿no? Que alguien, la verdad de alguien sobre el planeta, pero esa verdad no es desde luego ni una verdad confesional, ni información fáctica, ni nada de ese tipo de cosas. Y es que bueno, no sé, tengo poco que añadir porque coincido bastante con lo que ha dicho de que cada lector tiene su verdad y el poeta buscaba la suya y probablemente fracasó en la búsqueda. Y por sí, eso sí. fue Tal muy... vez eso es lo interesante, que en la medida que es como decir, bueno, el poeta lo largué, hace su vida y cada uno lo interpreta, uno que lo encuentra, lo interpreta. Tal vez eso lo hace más vivo todavía, ¿no? Borges decía que no existe un texto definitivo, no existe nunca. Un texto es siempre susceptible de cambio. Quiere decir que cada vez que pasa de mano en mano, de traductor en traductor, ese texto sigue viviendo. También creo Poetas, que si un poeta encontrara una gran verdad escribiendo un poema, escribiría un ensayo más que un poemita. Entonces, son como que el poema es la búsqueda y ujú. la llevará a otras cosas. Queridos poetas, yo, como les decía, estaría horas charlando con ustedes, pero lamentablemente se nos llegó la hora del cierre. Les agradezco muchísimo por este encuentro, por las poesías, eh, por el calor humano que yo sentí charlando con ustedes y espero de verlos, espero de encontrarnos pronto y de conocernos personalmente. Gracias al Instituto Cervantes de Milán, a Carmen Canillas y a todos los que nos han acompañado en este encuentro. Espero al próximo abrazo real que llegará pronto. Gracias a todos. Ciao a tutti. Dante. Ciao a tutti. Ciao Nestore. Gracias. Gracias. Chao. Ciao.